En los últimos 10 años, he seguido un portafolio que ha superado al S&P 500, no solo en retornos totales, sino también en ingresos por dividendos. Y antes de entrar en los números, si te interesa construir riqueza real, recibir ingresos constantes y entender cómo invertir de forma inteligente a largo plazo, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un like, porque este tipo de estrategias prácticas y claras son exactamente de lo que hablamos aquí. Esta no es una estrategia ni un portafolio complicado, es simplemente una mezcla equilibrada de crecimiento y dividendos. Dos ETF que han demostrado ser más fuertes que el índice que casi todo el mundo usa como referencia. En este vídeo, te voy a mostrar exactamente cómo descubrí esta estrategia. Vamos a ver por qué tantos inversionistas comienzan con el S&P 500 y por qué eso no es suficiente. ¿Qué hace que esta mezcla de dos ETF sea tan poderosa y cómo cada pieza trabaja en conjunto para vencer al mercado? Luego desglosaremos números reales, rendimientos año por año, una prueba retrospectiva completa de 10 años, y al final del vídeo, pondremos esta estrategia cara a cara contra el S&P 500 y analizaremos el juego a largo plazo, 10, 20 e incluso 30 años hacia el futuro. Verás exactamente cómo este simple cambio podría convertirse en $1 millón extra. Cuando la mayoría de las personas piensa en invertir, el S&P 500 es la primera parada. Es la columna vertebral de la inversión en Estados Unidos, el lugar donde casi todos comienzan. Con un solo ETF como el quinto o de Vanguard, al instante posees una parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia. Eso es prácticamente lo más diversificado que puedes estar con un solo clic. Aún mejor, es barato. VO cobra una proporción de gastos de solo 0,03%. Eso son $3 al año por cada $10.000 invertidos. Básicamente, nada. Y la historia lo respalda. Más del 90% de los administradores profesionales de dinero ni siquiera pueden superarlo. Así que, para la mayoría de las personas, se siente como la elección inteligente, la elección segura y, honestamente, no es una mala opción. Pero aquí está el detalle. Si lo que buscas son ingresos reales, dinero que aparezca en tu cuenta cada trimestre, el S&P 500 a menudo se queda corto. Claro, tu saldo puede crecer muy bien en el papel, pero esos cheques de dividendos suelen ser pequeños, apenas suficientes para cubrir una o dos facturas, no lo suficiente como para cambiar tu estilo de vida. Y esa brecha, esa falta de ingresos significativos, es exactamente donde comienza la historia de este portafolio 50-50. Para mí, el problema con el S&P 500 no era que fuera malo. Simplemente se sentía incompleto. Mi saldo estaba subiendo, sí, pero los ingresos eran diminutos. Los dividendos apenas pagaban la factura de Internet. Y me seguía preguntando, si esto es todo lo que estoy recibiendo, ¿cómo se supone que voy a cubrir una hipoteca, los pagos del coche o incluso ahorrar para unas vacaciones? Fue entonces cuando me topé con algo que simplemente tenía sentido. Me di cuenta de que no tenía que elegir entre crecimiento e ingresos. En realidad, podía obtener ambos combinando dos fondos que cumplen roles completamente diferentes. De un lado estaba el ETF de tecnología de la información de Vanguard, con el símbolo bursátil VGT. Yo veía este fondo como pura ofensiva. Está cargado de gigantes tecnológicos, las mismas empresas que impulsan la innovación y las ganancias del mercado bursátil. Cuando el mercado es fuerte, VGT es como combustible para cohete para un portafolio. Pero también sabía que la tecnología puede ser volátil. Un mal año y esas ganancias pueden desaparecer rápidamente. Ahí es donde entra la otra mitad. El ETF de acciones de dividendos estadounidenses de Schwab, con el símbolo bursátil SCH de este juega a la defensiva. En lugar de perseguir grandes movimientos, se enfoca en empresas establecidas y confiables que han estado pagando dividendos durante más de una década. Los ingresos son más altos, más consistentes y continúan creciendo con el tiempo. El sacrificio es un crecimiento más lento en comparación con el cohete tecnológico, pero eso no me molestaba. Y aquí viene la mejor parte. Me di cuenta de que estos dos fondos casi no se superponen. Uno prospera en mercados alcistas, el otro estabiliza el barco en aguas turbulentas. Por separado, cada uno tiene puntos débiles,
pero juntos se cubren entre sí. Para entender por qué esta estrategia funciona tan bien, veamos cada pieza por separado. Y empecemos con el motor de crecimiento del portafolio. El crecimiento siempre es la parte más emocionante de invertir. Hay algo emocionante en poseer empresas que están dando forma al futuro, los innovadores que construyen la tecnología de la que el mundo depende todos los días. Pero cuando miro un portafolio simple del S&P 500, se siente diluido. Claro, Apple y Microsoft están ahí, pero están enterradas junto a cientos de empresas que apenas mueven la aguja. Lo que se necesita es algo más enfocado, una forma de capturar verdaderamente el poder de la tecnología sin elegir acciones individuales. Ahí es donde entra el ETF de tecnología de la información de Vanguard, con el ticker VGT. Este fondo es casi pura tecnología, alrededor del 99%, y está repleto de gigantes. Apple representa alrededor del 12%, Microsoft cerca del 15% y Nvidia más del 18%. Solo esas tres juntas representan casi la mitad del fondo. Además de eso, obtengo exposición a más de 300 empresas adicionales, desde líderes en software hasta fabricantes de chips, cubriendo prácticamente cada rincón de la economía digital. Y los resultados, honestamente, son difíciles de ignorar. En el último año, VGT ha subido más del 21%. Si lo extiendo a 5 años, ha ganado alrededor del 120%. Mira 10 años atrás y el rendimiento total es de casi 573%. Ese es el tipo de crecimiento que puede cambiar un portafolio. Por supuesto, el crecimiento rápido viene con riesgo. La desviación estándar de VGT es del 18,68%, con oscilaciones del mercado de hasta 28,24%. En años como 2022, cuando la tecnología es golpeada con fuerza, cae más que el mercado en general. Pero esta parte del portafolio no se trata de jugar a lo seguro, se trata de tener un motor que pueda llevar un portafolio muy por encima del promedio cuando las condiciones son favorables. Así que, aunque VGT puede impulsar rendimientos masivos, necesita algo que equilibre el viaje. Y ahí es exactamente donde entra la segunda mitad de esta estrategia. Para mí, perseguir el crecimiento es emocionante, pero viene con riesgo. He visto cómo las acciones tecnológicas se disparan, pero también cómo se desploman con fuerza. No quiero que todo mi portafolio esté atado a ese tipo de volatilidad. Lo que necesito es equilibrio, algo estable que pague ingresos confiables en el camino. Por eso recurro al ETF de acciones de dividendos estadounidenses de Schwab, con el símbolo bursátil SCHD. A diferencia de VGT, que es pura ofensiva, SCHD juega a la defensiva. Solo incluye empresas con al menos 10 años consecutivos de pagos de dividendos, eliminando de inmediato a los negocios más débiles. A partir de ahí, filtra por flujo de efectivo, retorno sobre el capital y crecimiento de dividendos, un proceso basado en reglas que prioriza la calidad sobre el ruido. El resultado es una canasta de aproximadamente 100 empresas distribuidas en diferentes industrias. Tienes nombres defensivos como PepsiCo, líderes en salud como Adviernes, gigantes energéticos como Chevron y marcas confiables como Home Depot y Cisco. Ninguna acción domina y ningún sector se apodera del fondo. Para mí, eso se siente como seguridad. Y los números lo respaldan. En el último año, el rendimiento de SCHD fue modesto, alrededor del 2%. En 5 años, ha subido cerca del 46%. Si lo extiendo a 10 años, estás viendo un crecimiento total del 128%. No es tan llamativo como VGT, pero aquí es donde SCHD realmente brilla, los ingresos. Su rendimiento se sitúa alrededor del 3,67%, más de 3 veces lo que paga VGT. Y esos pagos no se quedan quietos. Han ido aumentando año tras año, a menudo duplicándose o incluso triplicándose con el tiempo. En el lado del riesgo, SCHD también es más estable en mercados difíciles. Tiene una desviación estándar del 13,14% en comparación con el 18,88% de VGT. En 2022, cuando VGT cayó casi un 30%, SCHD solo bajó un 3%. Ese es el colchón que quiero cuando los mercados se ponen difíciles.
Juntos, VGT y SCHD se complementan perfectamente. Uno impulsa el crecimiento, el otro aporta estabilidad e ingresos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se compara esta mezcla con el estándar de oro, el S&P 500, a lo largo de la última década? Veamos los números en periodos de 1, 3, 5 y 10 años. Cuando los inversionistas comparan sus portafolios, el S&P 500 siempre es la referencia. Así que, ¿cómo se miden VGT y SCHD de forma individual? Empecemos con VGT. En el último año, obtuvo un rendimiento de alrededor del 22% frente al 16% del S&P 500. Si lo extiendo a 3 años, VGT está arriba un 87%, mientras que el S&P registra un 56%. En 5 años, VGT sube a casi 120%, mientras que el S&P se queda en 88%. El patrón es claro. Cuando se trata de crecimiento, VGT siempre va por delante. Ahora, SCHD cuenta una historia diferente. En el último año, ganó poco menos del 2%, mientras que el S&P subió un 16%. En 3 años, SCHD está arriba a alrededor de un 11% frente al 56% del S&P. En 5 años, rindió cerca del 46%, mientras que el S&P casi se duplicó. En crecimiento puro de precio, SCHD se queda atrás, pero gana en la categoría que el S&P no puede igualar, los ingresos. El rendimiento de SCHD es de aproximadamente 3,67%, con un crecimiento de dividendos superior al 10,77% anual, muy por encima del rendimiento del S&P, que ronda el 1,17%, y su crecimiento de dividendos del 6,23%. Aquí es donde se pone interesante. Si solo miras el crecimiento del precio de las acciones, VGT supera al S&P y el S&P supera a SCHD. Pero si miras los dividendos, el S&P paga más que VGT y SCHD paga más que el S&P. Así que tienes esta división curiosa, uno es mejor para crecimiento, otro es mejor para ingresos, y el S&P se queda justo en medio. Eso me hizo preguntarme qué pasaría si juntara los dos extremos. ¿Podría realmente obtener lo mejor de ambos mundos? La única forma de saberlo es mirar el largo plazo. Así que alineé una mezcla simple 50-50 de VGT y SCHD frente al S&P 500 y la extendí a una década completa para ver cómo realmente se comparan. Una de las objeciones más comunes a cualquier estrategia que supera al mercado es, claro, se ve bien ahora, pero ¿realmente puede durar? La única forma de saberlo con certeza es mirar hacia atrás y ver cómo esta estrategia realmente habría funcionado. Ahí es donde entra la prueba retrospectiva. Al analizar una década completa, puedo ver cómo esta mezcla 50-50 se comporta no solo cuando los mercados están en auge, sino también cuando se desploman. De 2016 a 2025, los resultados son difíciles de ignorar. Una inversión simple de $10.000 en este portafolio 50-50 habría crecido hasta aproximadamente $46.000. El mismo dinero invertido en el S&P 500 habría llegado a alrededor de $36.500. Eso es casi $10.000 de diferencia. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En los últimos 10 años, la mezcla 50-50 habría superado al S&P 500 en 8 de esos años. Se adelantó en 2016 y 2017, cuando la tecnología estaba en auge. Volvió a ponerse al frente en 2018 al perder menos que el S&P cuando los mercados cayeron. En 2019 y 2020, aprovechó el rebote con más fuerza gracias al motor de crecimiento de VGT. En 2021 fue otro año fuerte, con crecimiento y dividendos funcionando juntos. Luego, en 2022, cuando la tecnología fue duramente golpeada, SCHD suavizó el impacto y mantuvo la mezcla por delante. Y en 2023, la fortaleza tecnológica volvió a darle la ventaja. Los únicos años en los que no ganó fueron 2024 y 2025 hasta ahora. En 2024, el S&P se benefició de una mezcla sectorial más amplia, mientras que en 2025 el crecimiento más lento de SCHD ha frenado un poco al portafolio.
Así que no supera al S&P todos y cada uno de los años. Pero 8 de 10 es un historial sólido. Y, más importante aún, la mezcla tiende a brillar en los momentos que realmente importan, cuando los mercados están en llamas o cuando están bajo presión. Los ingresos cuentan una historia igual de potente, o incluso mejor. Al principio, los ingresos del portafolio 50-50 y del S&P 500 eran bastante similares. Pero con el paso del tiempo, la brecha no hizo más que ampliarse. El portafolio 50-50 se fue adelantando cada vez más y, en los años más recientes, estaba pagando aproximadamente el doble de ingresos que el S&P. El S&P es excelente para el crecimiento, pero sus pagos suelen sentirse pequeños. Al combinar los fuertes dividendos de SCHD con el crecimiento de VGT, obtengo lo mejor de ambos mundos, ingresos más grandes hoy y pagos que siguen creciendo en el futuro. Los rendimientos acumulados refuerzan esta idea. En un periodo de 3 años, el S&P salió ligeramente por delante. Pero si lo extiendo a 5 años, la mezcla 50-50 ya empieza a superarlo. Y cuando lo llevo a 10 años, la diferencia se vuelve clara, alrededor del 17,4% anual para el portafolio 50-50 frente al 14,5% del S&P. Puede que una diferencia del 2 al 3% no suene enorme al principio, pero cuando la capitalizas año tras año durante una década, se traduce en miles de dólares adicionales en tu cuenta. Así que, a lo largo de 10 años, pasando por mercados alcistas y caídas fuertes, la mezcla 50-50 se mantiene consistentemente por delante del S&P tanto en crecimiento como en ingresos. Pero lo que realmente importa para la mayoría de las personas es lo que pasa si sigues adelante. Una cosa es ver resultados históricos de 10 años, pero ¿qué ocurre si simplemente mantienes el plan y dejas que el interés compuesto haga su trabajo durante 20 o incluso 30 años? Aquí es donde esta estrategia realmente empieza a brillar. Por sí solo, VGT no paga mucho en dividendos, alrededor del 0,45%, pero su precio crece rápido, con un promedio cercano al 21,78% anual. SCHD hace lo contrario, paga dividendos más altos, alrededor del 3,67%, con un crecimiento de dividendos del 10,77% y una apreciación del precio más estable, cercana al 9,04% anual. Cuando combino ambos en una mezcla 50-50, obtengo un equilibrio potente, un rendimiento promedio por dividendos del 2,06%, crecimiento de dividendos del 10,55% anual y una apreciación anual del precio cercana al 15,41%. Para que esto sea realista, establecí supuestos claros. Empiezo con $10,000. La mitad va a VGT y la otra mitad a SCHD. Además, en lugar de pensar en grandes aportaciones, hago algo simple y alcanzable, $5 al día, lo que equivale a aproximadamente $1,825 al año. Todo esto lo asumo invertido dentro de una Roth IRA, lo que significa que los dividendos y el crecimiento se capitalizan libres de impuestos. Cada dólar que gana el portafolio se queda en el portafolio. Con esas reglas claras, después del primer año, el portafolio crecería a $13,572. Después de 10 años, alcanzaría alrededor de $89,131. Para el año 20, el crecimiento empieza a acelerarse de verdad, llegando a unos $447,228. Y para el año 30, el portafolio superaría los $2,150,000, generando alrededor de $8,428 al año en dividendos. Si hago exactamente lo mismo con el S&P 500, empezando con $10,000, aportando $5 al día y reinvirtiendo dividendos dentro de una Roth IRA, después de un año tendría unos $13,263. Después de 10 años, cerca de $72,560. Para el año 20, alrededor de $294,941. Y después de 30 años, aproximadamente $1,720,000, generando cerca de $1,356 al año en dividendos. Sigue siendo un resultado sólido. Más de $1 millón no es poca cosa. Pero cuando comparo eso con la mezcla 50-50, que termina alrededor de los $2 millones, la diferencia es imposible de ignorar. Es $1 millón extra.
Mismo punto de partida, mismas aportaciones diarias, mismo enfoque pasivo, pero un destino completamente distinto.